Son las cosas que estamos pasando. ¿Tenemos el invitado listo ya o no? Sí, está por ahí, no hay ningún problema. Héctor Hernández, ¿salió de la corte o no? Sí, bien aspectadito. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho saludarte, muy bien. Oye, hay tanta cosa que está pasando. Vamos a tener que tener un programa como de 2 horas para comentar tantas, pero ¿qué te pareció las modificaciones del programa? Ya las modificaciones están todas. Se modifican los programas presidenciales. Sí, mira, evidentemente los candidatos fueron ajustando sus programas a medida que se fueron acercando al centro y los dos, por supuesto, en los ámbitos más peliagudos de sus respectivos programas, por ejemplo, Kast en el tema de la mujer y Boric en el tema de los aspectos económicos, modificaron, morigeraron, ayornearon sus programas para, entre comillas, mostrarse un poquito más moderados en esos aspectos, con el objetivo de allegarse al voto de centro y ojalá conquistarlos para sí. Ahora, no es malo que, entre comillas, apunten más al centro y, entre comillas, claudiquen un poquito de esas posturas un poco más radicales que cada uno de ellos tenía, pero también desde el punto de vista de sus electores base, esos votos que como hemos conversado, ese 20 y tanto, ese 29, duro, claro. El voto duro, yo creo que ahí les hace ruido porque precisamente esos electores votaron por el candidato de la primera vuelta y ahora tienen un candidato de la segunda vuelta distinto, con un programa distinto. Entonces, estos son los juegos de poder y todas estas tácticas electorales, digamos, que se van mostrando y que evidentemente a la gente en algún minuto también les molesta porque dicen, bueno, ¿cuál es la verdad del candidato? El candidato es como un poco como decía ese comediante americano Groucho Marx, decía, bueno, estos son mis principios, pero si no les gustan estos principios, tengo estos otros. Entonces, evidentemente, la gente dice los políticos en este sentido no son muy serios y ahí viene el malestar de la gente. Groucho Marx tenía tantas frases geniales. Bueno, pero estaban así y se han ido juntando a terminar abrazándose en la Plaza de Armas, ¿no? Que se van juntando tanto en el centro que... Se van pareciendo, exacto. Sí, se van pareciendo mucho. Otro tema que también yo creo que vale la pena conversar un poquito es que no va a ir a la conversación con París y Boric. Por lo menos dijo, mira, ayer lo escuché, no voy nomás. Sí, no, sí, ya confirmó y dijo que no iba. Mira, a mí esto, y déjame ser súper claro, yo creo que le hace un flaco favor, no desde el punto de vista electoral necesariamente para llegarse los votos de París. Yo creo que lo deja mal a Boric desde el punto de vista de la responsabilidad como estadista que debe tener alguien que pretende ser presidente de la República. ¿Por qué te digo esto? Porque uno espera del presidente de la República que él enfrente los problemas. O sea, la persona más importante del país, que va a representar a estos 18, 19 millones de habitantes ante el mundo, uno espera que tenga la capacidad suficiente para enfrentarse a cualquier tipo de desafío. Y la verdad que cuando uno escucha a la expresidenta del Colegio Médico, señora Sichel, señalando que tiene temor porque le pueden hacer una encerrona, es como casi tratarlo como un niño. Y la verdad que uno empieza a sospechar de la real capacidad que tiene el candidato para enfrentar ese tipo de situaciones. Y yo te lo dije en el programa pasado, yo creo que era mucho más responsable, incluso habría quedado mucho mejor con su electorado, Gabriel Boric, si hubiese asistido al programa y le hubiese dicho en su cara a Parisi, oye, tú no pagas la pensión de alimento y te lo digo aquí en este programa y anda y paga y no te corras. Sé responsable con tus hijos. Y yo se lo habría dicho. Yo si fuera el candidato, y esta habría sido una estrategia, yo habría concurrido y le habría dicho eso y varias otras cositas más le habría sacado a Parisi. Por ejemplo, oye, Héctor, algo pasó con la cámara, se apagó. Te estamos escuchando perfectamente, pero la cámara algo pasó. No sé si se apagó el video. Oye, pero... yo te veo perfecto, yo te veo perfecto. Pero, ya, pero yo no te veo a ti, ese es un problema ahí. Y no solamente que no ve la audiencia, pero te estamos escuchando clarito, así que no es problema. Pero hay alguna cámara a lo mejor que se apagó, la están viendo los chiquillos aquí. Bueno, ese es un tema. Ahora, lo que yo pienso que sí puede haber pasado, que sí, y otros, que este es bastante hábil con los números, como es economista, y por ahí tiene una debilidad también Boric, no se maneja muy rápido en los números, entonces a lo mejor temieron que hubiera un problema por ahí. Sí, es cierto que ese era el gran temor de sus asesores, que lo pillaran en los aspectos económicos.
Oye, pero por favor, yo creo que ahí un político hábil tiene que mantener la tranquilidad, la sabiduría para decir lo que yo no sé, tengo un equipo económico. Y enfrentar de esa manera una entrevista. Oye, y por favor, yo vi la entrevista de Jack, los periodistas que que estaban en este programa Bad Boy tampoco son violentos ni demasiado incisivos como para dejarte tan en evidencia, sino que te dan el tiempo para responder. Pero vuelvo a insistir, yo creo que fue una mala táctica electoral. O sea, son periodistas que no salen con un cuchillo a pegarte, te preguntan. Claro, pero el presidente, siempre pienso, debería tener los lineamientos generales. Puede que no tenga el nivel de detalle, pero las líneas generales siempre las puede tener. Las líneas generales, así es. Otro tema, en el tema de la corte del presidente Piñera con la Haya, que desistió, ¿tiene más información de eso? Sí, hoy día salió la resolución de la Corte Penal Internacional. Recuerda que al presidente Piñera, a propósito de los hechos ocurridos el 18 de octubre, se le acusó por un grupo de parlamentarios, pero en general esto lo encabezó el juez Garzón de España, una ONG italiana y otra ONG chilena de derechos humanos, que defiende los derechos humanos, como autor de crímenes de lesa humanidad. Es decir, que él cometió crímenes de lesa humanidad, es decir, todos esos crímenes horribles que son como la tortura, el asesinato, que son imprescriptibles. Y la Corte ha dicho el día de hoy que no va a perseverar en la investigación porque señaló que no había mérito en los antecedentes. ¿Te acuerdas tú que Gabriel Boric le dijo al presidente en uno de los debates, presidente Piñera, cuidado que lo voy a perseguir a nivel internacional? ¿Te acuerdas? Sí, le dijo, sí. Bueno, esa denuncia se acaba de caer porque la Corte dijo que los antecedentes allegados no tenían mérito suficiente, que no veía que había un delito ahí y que por lo tanto no iba a abrir ninguna investigación en contra del presidente Piñera. Por supuesto que esto va a ser repercutir desde el punto de vista de la elección porque evidentemente para un grupo, para la candidatura de Jadwe en su minuto, la de Boric, fue muy importante levantarla como tema de discusión. Señalar que había aquí una violación de los derechos humanos por parte del Estado y esto se cae ahora. Entonces ahora quedan como hechos particulares donde se cometieron delitos por particulares y la justicia chilena tendrá que resolver caso a caso. Pero ya no hay una responsabilidad internacional política en contra del presidente de la República, ni menos penal. Sí, queda más claro ahí. Y lo otro, hablando del presidente que también lanzó su campaña universal de pensiones, y ha hecho bastante ruido eso en estos días, hoy día, digamos. Sí. Claro, y eso es el resultado o consecuencia del rechazo del cuarto retiro de los fondos previsionales de las AFP. Y el presidente ha dicho, recuerda tú que había enviado un proyecto, porque lo que está haciendo es enviar un proyecto de ley ahora, había enviado ya un proyecto de ley corta de pensiones, que establecía mejorar el pilar solidario que se le paga a las personas que no han cotizado nunca. Bueno, lo que está haciendo el presidente ahora con este nuevo proyecto que envió el Congreso es fijar una pensión garantizada universal. Es decir, para todos los chilenos que llegan a la edad de jubilación, se fija un piso de 185.000 pesos de ahí para arriba. O sea, nadie podría recibir como pensión menos de 185.000 pesos. Eso es lo que el proyecto del presidente de la República. Y eso tiene que sumarle las otras pensiones, digamos, que es el piso básico, independiente de... Todo lo demás, exactamente. Pero nadie en Chile podría recibir una pensión inferior a 185.000 pesos. Ese es el proyecto. Y un poco va en la sintonía de lo que han planteado no solo los candidatos, sino que también muchos economistas y estudiosos que han dicho que el país está en condiciones de fijar una pensión garantizada. ¿Te acuerdas que alguna vez hicimos... Sí, lo conversamos un día en la radio, creo. La radio hicimos uno, porque se ha debatido mucho en el mundo y se ha dicho que efectivamente eso es más práctico, pero además tiene mejor resultado que muchas otras asignaciones particulares que se van desglosando en distintos ministerios, y es mucho más práctico, le llega más a la gente una pensión garantizada, en un monto garantizado, que esas otras asignaciones. Por lo tanto, yo creo que es un buen proyecto y esperemos ahora qué es lo que hace el Congreso, y si es que no lo utilizan como bandera electoral, la verdad que sería una gran noticia para todos los pensionados en Chile y en todos los chilenos en general. Ahora, pero lamentablemente queda tan poco tiempo, quedan 10 días para las elecciones, entonces, porque después ya nos dicen, faltan 3 años, una próxima elección, 4 años, y podemos frenar el asunto, demorarlo, porque ya sabemos cómo son las chiquiñuelas por ahí. Sí, eso es cierto. Mira, el único quizás consuelo que pueda quedar de esto, si es que efectivamente no se aprueba en este periodo, que evidentemente estos 10 días no se va a aprobar, pero de aquí a que termine el mandato del presidente Piñera en marzo,
el consuelo, digamos, es que los dos candidatos, Boric y Haas, han planteado que está dentro de sus prioridades este mismo tipo de iniciativas. Algunos han planteado con un piso mayor, el otro ha planteado un poco un piso similar, pero los dos están contestes, están de acuerdo con que debe haber un piso garantizado de pensión universal. Y eso es una buena noticia. Una ley corta, ¿cuán corta es? ¿Cuándo se votaría, digamos? Bueno, el presidente no sé si le puso discusión inmediata, pero lo más probable es que lo haga, y por lo tanto, si es discusión inmediata, esto debería verse dentro de estos días, digamos. Tú viste ya que se armó una pequeña polémica porque el presidente mandó más de 25 iniciativas con discusión inmediata, y la presidenta del Senado ha dicho que es imposible porque no alcanza el tiempo. Bueno, vamos a ver cuáles de esos son priorizados, claro, y cuáles salen antes de la elección. Pero yo creo que alguna de estas iniciativas debería salir, porque vuelvo a insistir, a ninguno de los dos candidatos, el que era más proclive a los retiros, que es Boric, le conviene que sigan los retiros. A ninguno de los dos candidatos le conviene. Boric se ha ido dando cuenta que no le convienen los retiros, se lo dijo su equipo económico. ¿Por qué? Porque el próximo año se nos viene un año muy difícil, y hay que ser muy honesto con los chilenos y decirles a la ciudadanía: cuidemos un poco de nuestro patrimonio este año, ahorremos un poquito, porque el próximo año se viene jodido. Y disculpe que utilice esta expresión, se viene complejo. Ya se ha anunciado que la economía se va a retraer. Ya se ha anunciado que la actividad y la bonanza económica, como hemos visto este año, ya no va a ser, porque no van a estar los retiros, no va a estar el IFE. Por mucho que se esté conversando de tratar de ampliar el IFE, pero yo creo que algunos de esos programas no van a continuar, y el próximo año se nos viene complicado. Entonces los candidatos saben, sobre todo Boric, que no pueden haber más retiros, porque eso incide en la inflación y porque eso vacía la caja de recursos fiscales finalmente. Entonces, los candidatos están claro en eso, de acuerdo, y a los dos les conviene que se tramite esto para que el tema de las pensiones se cierre de una vez y no haya la excusa de que se necesitan nuevos retiros. Pero hay un problema que a veces pasa: los asesores, economistas, todos le pueden decir 40, que esto no, pero el presidente o el que decide le da lo mismo y dice otra cosa. Bueno, ahí es donde se tiene que ver la capacidad de estadista de ese que pretende aspirar a ser presidente de la República. Porque evidentemente tú tienes que escuchar a tus técnicos. Por supuesto que la política es esta actividad tan particular donde tú tienes como líder de un sector, de un movimiento, sopesar la información que te da el técnico con lo que es políticamente conveniente. Es cierto, ese es el juego del político. Porque el político toma la información que le entrega al técnico y la interpreta políticamente. Pero por supuesto que tiene que haber un grado de responsabilidad y de coherencia, porque si el médico te dice: oiga, no tome cloro porque no le sirve para matar el COVID, vacúnese, evidentemente uno no va a tomar cloro porque la comunidad en general cree que el cloro lo mata. Es lo mismo con los retiros. Si el médico le dice no tome cloro, lo mismo, los economistas le dicen los retiros son malos, usted no puede ir a favor de los retiros porque sabe que son malos. Es lo mismo, el médico le dice no tome cloro, uno no tiene que tomar cloro, se tiene que ir a vacunar. Vuelvo a insistir, esta analogía, esta metáfora que estamos haciendo aquí, media jocosa, sirve para demostrar que el político que pretende aspirar a esta gran responsabilidad, la primera magistratura, el primer cargo del país, tiene que mantener esta seriedad en la forma en que analiza los aspectos técnicos con las soluciones políticas. Y esperamos que así sea, digamos. Héctor Hernández, muchas gracias por todos estos comentarios, analizar de forma rápida las distintas situaciones y ponerle contexto, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, saludos cordiales. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, una conversación siempre necesaria entonces que tenemos aquí con Héctor Hernández, abogado académico, sobre distintos aspectos que le vamos presentando de las cosas que están saliendo en estos momentos.